Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Marcos es resumido de todo lo que pasó ese día de la resurrección, inclusive otros hechos que sucedieron después. Pero al final nuestro Señor le dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo nuestro Señor, Él predicó, mucha gente que escuchaba su predicación se convertía. Él, para certificar, para poner un sello, digamos así, de que era verdad lo que Él decía, hizo los milagros. Y con los milagros se comprobaba que todo lo que Él decía y todo lo que Él hacía era verdadero. Era tal cual como lo que Él predicaba. Y bueno, hasta que al final hizo un milagro que nadie podía negar. Una persona que había fallecido, Lázaro, 4 días ya sepultado, muerto, y nuestro Señor lo resucita. Eso era imposible. Bueno, y así vemos que todos, ya los apóstoles, las santas mujeres, ya tenían pruebas suficientes de que nuestro Señor, en Él había algo divino. Y bueno, si es que ya no se dan cuenta que era el propio Dios que estaba ahí, era hombre y Dios verdadero, que Él era el Mesías. Y bueno, pero eso no se puede quedar así. Después vino toda la pasión. Nuestro Señor fue crucificado, lo mataron y fue rechazado. Bueno, pero con ese sacrificio se operó la redención. Pero eso no se podía quedar así solo. Estuvo 3 años formando a los apóstoles, 3 años con estos discípulos, y no podría ser posible que quede así todo. No, ellos tenían que difundir todo aquello que habían visto, que habían escuchado, todo aquello que nuestro Señor le había dicho, le había enseñado. Era para que ellos prediquen. Y aquí nuestro Señor les dice a ellos ya claramente: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. O sea, no había otra. Ellos tenían que salir a predicar. Ellos tenían que salir a difundir ese modo de vida que nuestro Señor les había enseñado. Que ya no era un modo de vida como los paganos, obviamente, pero tampoco ya no era un modo de vida como tenían los fariseos, los judíos, ya que el pueblo elegido, que ya estaba corrompido. No, era otra forma de vivir. Era poner por obras todas esas enseñanzas que venían de Dios, que nuestro Señor le había dicho. Ellos tenían que predicar y tenían que atraer más gente para que se salvase, más gente para que siga a nuestro Señor Jesucristo y así puedan obtener la salvación de su alma. Así pueden hacer la voluntad de Dios. Y así, como el Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces ellos tenían esa
misión, esa obligación. Y bueno, salieron. Vemos aquí en la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, que están predicando. Está predicando San Pedro, San Juan y también otros apóstoles, otros discípulos estaban predicando. Dice aquí: los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Claro, ellos no tenían la instrucción que ellos tenían, porque ellos eran muy versados en las Sagradas Escrituras. Ellos sabían muchas cosas de las profecías, pero justamente ellos la deformaban y se daban cuenta que detrás de lo que ellos decían, San Pedro, San Juan y demás apóstoles, demás discípulos, había algo nuevo. ¿Por qué? Porque era una enseñanza nueva, una doctrina nueva cargada de potencia, como se va a decir después. Era algo que venía con fuerza y ellos mismos quedaban sorprendidos porque era gente corrompida, gente que no practicaba la fe verdadera, gente que no tenía fe. Entonces los apóstoles, ellos sí estaban convencidos de lo que estaban diciendo, que lo que estaban diciendo era auténtico, era verdadero, porque ellos escucharon a nuestro Señor. Y así tenemos que ser nosotros los católicos. Para todo acto que nosotros hacemos en la vida, tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo con convicción, sabiendo que queremos seguir las enseñanzas de nuestro Señor en toda nuestra vida. Y nosotros no podemos tener miedo, no podemos tener recelo, no. Tenemos que lanzarnos a hacer ese apostolado, a atraer más gente para Dios, a llevar una vida correcta, una vida según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer. Dice, por consiguiente les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho milagros evidentes que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Claro, y si era así, ahí vemos la maldad del Sanedrín, la maldad de esta gente que se dieron cuenta que en los apóstoles estaba la verdad y que los apóstoles todo lo que hacían y decían era auténtico, era verdadero, pero ellos no quisieron aceptar. Entonces llamaron a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecer a ustedes o obedecer a Dios. Claro, ellos no podrían hacer eso, de dejar de enseñar aquello, como dice aquí, que dice: nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Tiene que ser predicado lo que se ha visto, lo que se ha oído, porque eso es verdad. Entonces el católico tiene que ser así, tiene que estar convencido de que la práctica de la religión católica, la religión que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo: Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Nosotros tenemos que tener convicción, tenemos que tener fe de que esas enseñanzas son verdaderas y tienen vida eterna, y tenemos que llevar una vida de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la ley de Dios. Y no solamente eso, sino que también predicar, también con la palabra, predicar primero con el buen ejemplo y con la palabra a todas las personas que están a nuestro alrededor para ser fieles al llamado de nuestro Señor. Ya pasaron más de 20 siglos y nosotros tenemos esa fe de que la iglesia va a estar hasta el fin del mundo. Una vez pasó eso con nuestro fundador, Monseñor John. Él era joven, estaba en la universidad. Un grupo de personas, ateos, gente con poca fe, o otros, quién sabe, de otra religión. Y uno de ellos dice, ¿te das cuenta de que
el mal va a triunfar. El mundo está tan mal y las maldades están en todo el mundo que la Iglesia Católica va a desaparecer, le dicen a él. Y Monseñor John Clark, el joven, John Clark era estudiante, él le dice: no, eso no puede ser así, porque Nuestra Señora dijo: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Eso dijo Nuestra Señora en Fátima, y por tanto eso no va a ser, el mal no va a prevalecer en el mundo, el bien tiene que triunfar. Y bueno, y ahí siguió hablando de muchas otras cosas. Y ahí viene esta persona atea, se acerca y le dice: ¿cuál es su nombre? John, yo veo que usted es como los primeros apóstoles. Y por esa convicción que tiene, eso nos ha convencido a nosotros también. Bueno, y así, vemos cómo esa convicción y esa fe convierte a otros también. O si no los convierte, al menos le deja claro de que la verdad es una y que la verdad tiene que triunfar. Bueno, así seamos nosotros católicos, estemos convencidos con fe, y cuando se trata de enseñar a otros, hagámoslo con toda convicción, que nosotros estamos predicando la verdad. Como va a decir San Pablo también, estamos llevando un tesoro en recipientes que son frágiles. Llevamos un tesoro, que esa es la fe. Toda acción que nosotros hagamos y toda predicación que hagamos, hagámoslo con mucha fe, con mucha convicción, y que mejor hagámoslo por intermedio de María Santísima, siempre poniéndola a ella también como ejemplo, porque ella fue ejemplar siempre, fue aquella que llevó la fe hasta los momentos que uno no se puede imaginar, hasta los momentos duros, el momento de la pasión. Quien mantenía la fe era María Santísima. Entonces vamos a pedir eso en esta misa por el aumento de nuestra fe. Vamos a pedir en esta misa por tener convicción de que todo lo que predicamos es verdadero, todo lo que predicamos es santo, y eso nos lleva a la salvación. Vamos a pedir eso en esta misa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.